Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Entre escritores nos vemos. Aprendizaje esperado. Emplea la paráfrasis al exponer un tema. Lee con atención la siguiente información que un niño como tú investigó sobre uno de sus autores favoritos, Francisco Hinojosa. En la siguiente tabla se muestran las preguntas que elaboró para guiar su investigación y la información que obtuvo. ¿Dónde nació? En la Ciudad de México. ¿Cuáles son algunos de los libros que ha escrito? La peor señora del mundo, De domingo a lunes, A golpe de calcetín, Hoja de papel, Busca alacranes, Manual para corregir a adultos malcriados. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como escritor? Su mayor satisfacción es haber conquistado al público infantil, porque si no le das un libro que le interese, siempre tiene cosas mejores por hacer. Algunas de las respuestas son paráfrasis, otras son citas textuales y otras son respuestas construidas. Recuerda que una cita textual es cuando escribes lo mismo que dice el autor o la autora. Ese texto debe ir entre comillas. La paráfrasis es decir lo mismo, pero con tus propias palabras. Consulta tu libro en la página 15, donde puedes encontrar lo que es una cita textual, una paráfrasis y una respuesta construida. Ahora analiza los textos que utilizaron para dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como escritor? Pausa el video para que los leas detenidamente. Ahora observa la respuesta que se dio a la pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como escritor? Es una respuesta construida. Las palabras en negritas y entre comillas muestran que el texto se extrajo tal como aparece en la fuente que se consultó. Es una cita textual. El reto de hoy: realiza la siguiente actividad, en la que debes identificar el tipo de respuestas que hiciste sobre el tema de tu interés que estás investigando. Recuerda que los tres tipos de respuesta que revisaste son citas textuales, respuestas construidas y respuestas parafraseadas. Esto te va a ayudar al momento de redactar tus propias notas o resúmenes. Asignatura Geografía. ¿Cuáles son las capitales de las entidades de México? Aprendizaje esperado. Localiza capitales, ciudades y lugares representativos de México a partir de los puntos cardinales. Para empezar, observa las siguientes imágenes. ¿Conoces algunos de estos lugares? El inciso A es el Teatro Degollado en Jalisco. El inciso B es el Desierto de Altar en Sonora. El inciso C corresponde a Cuatro Ciénegas en Coahuila. El inciso D es en Teotihuacán, Estado de México. El inciso E es Playa Tortugas en Quintana Roo. El inciso F es el Cerro de la Silla en el Estado de Nuevo León, mientras que el inciso G es el Cañón del Sumidero en Chiapas. En cada una de las 32 entidades federativas de México hay lugares con gran riqueza natural y cultural que en conjunto crean un país diverso en sus expresiones culturales, con una gran variedad de paisajes. Viajar por el país te permite conocer los estados, su historia, tradiciones, costumbres y particularidades. Por ejemplo, en el mes de noviembre, si vas a Michoacán, en el municipio de Pátzcuaro, verás que es muy bonito y la celebración del Día de Muertos es muy tradicional. Este estado se encuentra en el occidente de México y su capital es Morelia. Se localiza al norte de la entidad. La siguiente información trata sobre algunas de las entidades federativas de México. En el sur de nuestro país hay 3 estados que colindan con el Océano Pacífico. Son hermosos por su riqueza natural y cultural. Son los estados más visitados por el turismo nacional e internacional. Estos estados son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Sabes cuáles son sus capitales y dónde se localizan? Oaxaca, su capital es Oaxaca, se encuentra al centro de la entidad. Guerrero, capital Chilpancingo, se localiza casi al centro del estado. Chiapas, capital Tuxtla Gutiérrez, se localiza al oeste del estado. 12 de los 32 estados de nuestro país tienen la misma capital que el nombre del estado, y 5 de ellos se encuentran en el centro del país: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. San Luis Potosí debe su nombre a 2 orígenes: a Luis IX, rey de Francia, y por otro lado, a la región mina de Bolivia Potosí, uniéndose los 2 nombres, dando San Luis Potosí. Su capital lleva el mismo nombre de la entidad federativa. En tu libro de texto de geografía en la página 20, conoce cuál es la capital de los siguientes estados y escríbelas: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los estados del norte también tienen una gran riqueza natural y cultural. Estos estados son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Zacatecas.
Hasta el momento ya se han mencionado 25 estados. ¿Cuántos y cuáles nos faltan? Faltan los siguientes 7. Identifícalos en el mapa y busca en tu libro cuáles son sus capitales. Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Colima. El reto de hoy: realiza la actividad rompecabezas de tu libro de geografía de la página 21. Después de que armes el mapa, juega con tu familia. Asignatura Historia, del Paleolítico al Neolítico, la evolución del humano en sociedad, aprendizaje esperado. Señala las características de los primeros grupos nómadas para explicar los cambios en la forma de vida a partir de la agricultura en el actual territorio de México. En la sesión anterior estuviste estudiando cómo vivían y se organizaban los primeros pobladores de América. Se dedicaban a la caza de algunos animales y a la recolección de algunas especies de semillas y vegetales. Aprendiste las características y rutas de llegada de los primeros nómadas a lo que actualmente se conoce como continente americano. Hoy profundizaremos el tema para comprender cómo es que nuestros antepasados empezaron a poblar todo el territorio, a lo que hoy llamamos México y América, y cómo y por qué llegaron a quedarse por grupos en diferentes regiones para dejar de caminar de un lugar a otro, o sea, dejar de ser nómadas para ser sedentarios. Recuerda que el sedentarismo se refiere a tener un hogar fijo. Los primeros pobladores se establecieron en un lugar y formaron las primeras aldeas, tribus y pueblos. La agricultura, como se conoce hoy en día, es el resultado de un proceso largo. Los primeros pobladores de América tuvieron que observar las plantas, sus semillas, su nacimiento y poner en práctica diversas maneras para cultivarlas, hasta que idearon al paso del tiempo formas más rápidas y efectivas de hacer esta actividad. Lo que hoy ves tú y muchas personas que se dedican a la agricultura es resultado de miles de años de experimentación y aprendizaje. Los primeros pobladores de América fueron llegando a través del estrecho de Bering y de ahí siguieron trasladándose del norte hacia el sur del continente americano. Conforme fueron avanzando estos pobladores por todo este territorio, fue quitándose el frío tan extremo de la glaciación y se mejoraban las condiciones climáticas. Esto brindó oportunidades para quedarse y poder establecerse en un mismo sitio, o sea, cambiar su estilo de vida nómada a uno sedentario. Aún con ello no se pudo asegurar que la gente fuera sedentaria del todo, ya que si bien estos primeros pobladores ya se habían organizado para sobrevivir en comunidad, ellos seguían migrando de un lugar a otro buscando condiciones para sobrevivir, sobre todo por el alimento. Ten en cuenta que en algunos lugares hay periodos de tiempo donde el clima cambiaba y hasta ahora sigue cambiando. Hoy sabemos que hay tiempos para sembrar, otros para regar y unos en específico para cosechar. Había primavera, verano, otoño e invierno. Los agricultores de ahora saben todo esto, pero no los de aquel tiempo. Estos primeros pobladores, después de haber migrado hacia el sur y transcurrido al menos 12.000 años de una vida nómada, lograron establecerse en diferentes zonas, adaptándose a condiciones muy particulares de cada región. Algunas eran muy secas, otras con un poco más de vegetación, otras donde sobraban plantas y animales. Lo importante aquí es que seguían buscando sobrevivir en comunidad, ya no de manera individual. Pudieron llegar a la conclusión de que tal vez podían hacer los vegetales con los que se alimentaban para que crecieran y dieran su fruto, pero sin que la naturaleza y cambios climáticos lo hicieran por sí mismas, sino que ellos pudieran meter mano y causar que estos frutos y semillas se dieran no solo en un sitio específico, sino en varios. Pudieron notar entonces que las semillas se dispersaban a otros lugares a través del viento, transportadas por los pájaros o por los insectos. Se dieron cuenta que donde caían las semillas nacían nuevas plantas. Es ahí donde se empiezan a dar una idea de la agricultura, hasta lograrlo hacer realidad. Sin embargo, fue un proceso bastante complicado. Fueron miles de años y muchos humanos intentaron consolidar este proceso de agricultura. Según los especialistas, la agricultura se inició cuando las mujeres y niños aprendieron a identificar las plantas comestibles y comenzaron a cuidarlas. Estas plantas que se cultivaron primeramente fueron el aguacate, el chile, el frijol, el chayote y el maíz. El reto de hoy: comenta con tu familia los productos alimenticios que se consumen actualmente en tu casa y platiquen si tienen un origen en el pasado lejano como lo vimos hoy. Asignatura Matemáticas, expresiones con punto, escritura con punto decimal, aprendizaje esperado, notación desarrollada de números naturales y decimales, valor posicional de las cifras de un número. Analiza el siguiente ejemplo para que te sirva de repaso para aclarar alguna duda que tengas y empezar el tema de hoy. Si tengo 3 décimos más 24 centésimos,
más 8 milésimos como resultado de una medición. ¿Cómo puede escribir estas medidas con punto decimal correctamente? Un procedimiento es ir convirtiendo cada fracción en número decimal, respetando las posiciones de los decimales a la derecha del punto, ya que cada una representa partes menores que la unidad, de tamaño distinto. Observa los cuadros unidad que ya conoces y que te pueden ayudar a comprender mejor el problema. Recuerda que al leer las notaciones aditivas en las que intervienen fracciones decimales o números decimales, debes de hacerlo en sentido de izquierda a derecha, 3 décimos más 24 centésimos más 8 milésimos. Otro procedimiento para representar los decimales consiste en obtener fracciones equivalentes y así poder llevar a cabo la suma de las fracciones con el mismo denominador. Observa cuál de las diferentes cantidades de la medición representa la parte menor de tamaño. En este caso la de menor tamaño es 8 milésimos. Si 8 milésimos es la de menor tamaño, entonces hay que realizar las operaciones necesarias para hacer que las fracciones decimales 3 décimos y 24 centésimos se representen con los mismos milésimos. ¿Cuántos milésimos hay en 24 centésimos? Si en cada centésimo hay 10 milésimos, entonces habrá 240 milésimos. ¿Cuántos milésimos hay en 3 décimos? Si en cada décimo hay 100 milésimos, entonces hay 300 milésimos. Por lo tanto, al sumar 300 milésimos más 240 milésimos más 8 milésimos, resulta 548 milésimos, que es igual a 0 enteros con 548 milésimos. Analiza y resuelve el siguiente problema. Escribe como número decimal la siguiente suma de fracciones decimales: 3 décimos más 18 centésimos más 5 milésimos. Trata de resolverlo en tu cuaderno. El reto de hoy: realiza la siguiente actividad. Mide 5 objetos diferentes que hay en tu casa y practica la escritura y la lectura de números fraccionarios y decimales. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!